Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Qué alegría poder encontrarnos para ir a la Biblia y ver los principios de Dios para nuestra vida. Y en esta oportunidad les invito a que busquen en el libro de Colosenses, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 12 al 15. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 15. Se viene desarrollando el tema de la antigua vida y la nueva vida que tenemos en Cristo, de las cosas que tenemos que hacer morir, que tenemos que despojar y de las cuales tenemos que desvestirnos, de las mentiras, de las malas palabras, de impurezas, de enojos, de ira, de gritería. Y en ese contexto, en el versículo 12, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: vestidos pues como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a dividir la meditación en los 4 versículos. Vamos a ir versículo por versículo. Esto ayuda para aquellos que toman nota, o toman apuntes. Vamos a ir desglosando cada uno de los 4 versículos. Comenzamos entonces por el versículo 12. Nos dice allí la palabra de Dios, la primera palabra: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Siempre la palabra de Dios nos muestra que tenemos que despojarnos de algo, tenemos que desvestirnos de algo, pero tenemos que, a su vez, vestirnos de algo. Tenemos que desechar un mal hábito para incorporar un hábito, un buen hábito, una disciplina espiritual que sea de bendición para nuestra vida. Y esto es lo que es el contexto de lo que estamos viendo. Hacer morir, desvestirnos y revestirnos, dice allí, como escogidos de Dios. ¿Recuerdan lo que dicen los primeros versículos de la carta a los Efesios? Que somos escogidos en Cristo. Y nos dice aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 12, como santos y amados, separados para Dios, en proceso de santificación. En 1 Tesalonicenses va a decir que la voluntad del Señor Jesús es nuestra santificación y que nos apartemos de, que nos despojemos de. Y allí dice de toda fornicación y tiene toda esa serie de situaciones que son parte de una vida pecaminosa. Ahora, como escogidos de Dios y como santos y amados de Dios, vemos en el versículo 12 5 virtudes, 5 cualidades que vamos a ver rápidamente para ver cómo podemos trabajarlas en nuestra vida, o mejor dicho, dejar que el Señor trabaje en nuestra vida. La primera virtud es, dice, de entrañable misericordia. Esto es un corazón compasivo. No tener compasión en el sentido despectivo de la palabra, sino un corazón compasivo como aquel que tenía el Señor Jesús, que dice que salió y vio la multitud que estaban como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellas, y tomó una acción. Estaba aquel chico, con los 5 panes y los 2 peces, y se multiplicó la bendición para muchos. ¿Por qué? Porque tuvo compasión. Es una entrañable misericordia. La segunda virtud que encontramos es la benignidad, el ser buenos. La palabra de Dios nos dice en la epístola de los Romanos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Benignidad. La tercera virtud es humildad. La palabra de Dios nos enseña que para entrar al reino de los cielos, para aceptar el mensaje de Jesucristo,
tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual. Tenemos que reconocernos pecadores. Tenemos que tener un espíritu humilde, quebrantado, delante de Dios. La cuarta virtud que encontramos es la mansedumbre. La mansedumbre es la fortaleza que tenemos o la fuerza interior que Dios nos da para negarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, es necesario, ¿sí?, que tome su cruz cada día, que se niegue a sí mismo y que me siga. Muchos ven la mansedumbre como un acto de debilidad. La palabra de Dios, el Señor ve cuando ejercitamos la mansedumbre como un acto de fortaleza que solo puede dar una vida que es transformada, que es guiada, que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y por último nos dice algo que nos cuesta a muchos, la paciencia. A veces haríamos cualquier cosa, ¿sí?, por no esperar. Sin embargo, la paciencia es una virtud, es parte del fruto del Espíritu, como algunas de estas virtudes que hemos visto, que Dios utiliza para, en esa espera paciente, fortalecer nuestra vida, hacernos madurar, fortalecidos en Él. Así que repasamos, dice: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pero vamos al segundo versículo, que es el versículo 13. Y allí encontramos que la palabra de Dios nos llama a soportarnos los unos a los otros. Y no solo a soportarnos, nos llama a perdonarnos los unos a los otros. Los unos a los otros es muy importante entenderlo. En esta época de pandemia, ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado también, ¿sí?, de muchas fuentes, en esta época de pandemia se ha manifestado las relaciones interpersonales, la problemática de las relaciones interpersonales en todos los ámbitos. En primer lugar, en el hogar. Las relaciones entre el matrimonio, entre los esposos, entre los padres con los hijos con los padres, ¿sí? Hay mayor tiempo de convivencia, ¿sí? Hay que usar los mismos recursos o dispositivos, entonces tenemos que ejercitar la tolerancia y soportarnos y tener paciencia. Lo mismo que en los ámbitos laborales, al muchos hacer home office y tener que conectarse, ¿sí? Otros en otros ámbitos. Es indispensable soportarnos y perdonarnos. Pero nosotros tenemos una fuerza que el mundo no tiene, que es la presencia del Señor Jesucristo. Es la presencia poderosa del Espíritu Santo que hace que no solo yo pueda soportar a mi hermano, a mi familiar, a mi compañero de trabajo, ¿sí?, a aquella persona con la cual, como dice la palabra de Dios, si tuviésemos alguna queja, sino también perdonarlo. Pero también le da la capacidad al otro de soportarme a mí y de perdonarme a mí. Ahora, esto no nos da licencia para decir, bueno, me tienen que soportar y me tienen que perdonar. Muy por el contrario, la palabra de Dios nos dice: vestidos como escogidos de Dios y como santos y amados, y desarrollando esas 5 características que vimos en el versículo 12, ahora nos dice, hay que dar un paso más. Se tienen que soportar, se tienen que perdonar si alguno tuviese queja contra otro. Ahora, esto no lo hacemos de manera estoica, ¿sí?, como el mundo lo haría, porque alguno lo podría hacer aún en personas que no conocen al Señor. Nosotros que conocemos al Señor, el Señor ha levantado, como decimos, la vara y nos da un nivel, un nuevo nivel para poder llevar a cabo esto, soportar y perdonar, y que sea efectivo, y que sea genuino, que sea sincero. Nos dice allí la palabra de Dios. Así, versículo 13, termina: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el nivel que el Señor pretende de nosotros. Esa es la vara bien alta que Él pone. Y alguno dirá, ¿pero se puede cumplir? Claro que sí. Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque el Espíritu Santo nos capacita para hacer esto que parecería imposible. Miren, hay una expresión muy similar que nos habla de algo también muy parecido a lo que nos pide el Señor aquí. ¿Recuerdan la expresión allí en Efesios capítulo 5? Dice: maridos,
amad a vuestras mujeres, tanto así o a la altura como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y alguno podrá decir, sí, los que somos aquí esposos, ¿llegaremos a esto? Bueno, ese es el modelo. Ese es el objetivo, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amar a nuestras esposas, tanto como Cristo amó a la iglesia. Y en las relaciones interpersonales, seamos casados o no, solteros, ¿sí? Cualquiera sea, ¿sí?, nuestro rol, la palabra de Dios nos dice, debemos soportarnos los unos a los otros, debemos perdonarnos los unos a los otros. Y si tuviéramos quejas, ¿sí?, así como Cristo lo hizo por nosotros, con ese amor profundo, inalterable, que no podemos expresar, así también debemos hacerlo nosotros. Si Cristo perdonó nuestros pecados, pasó por alto nuestros pecados, los cargó en la cruz, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿Cómo nos vamos a dar un paso más y aún soportar con un amor activo a aquellos que son difíciles de sobrellevar? Si, como les decía antes, si le preguntaran qué piensan los demás de nosotros, seguramente también somos difíciles de sobrellevar. Así que qué lección tan importante que nos deja este versículo 13. Así como Cristo lo hizo, querido hermano, querida hermana, demos un paso más. Soportemos y perdonemos, porque el Señor lo hizo con nosotros. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer con los demás? Pero el título del mensaje, sí, para los que vieron allí el anticipo de la publicidad y demás, era Vínculo Perfecto, Corazones Gobernados. Y esto está basado justamente en los siguientes versículos que encontramos allí en la palabra del Señor. El versículo 14 nos dice allí la palabra del Señor: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Solo el amor que pone el Señor en nuestro corazón, cuando le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, le hacemos el Señor de nuestra vida. Solo ese amor, que es un vínculo perfecto, va a poder hacer realidad lo que hemos visto antes. Estar a la altura de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Dice, sobre todo vístanse del amor, que es un vínculo perfecto. Allí, según dicen los estudiosos de la palabra de Dios, esa palabra vínculo está referida a un cinto o a un cinturón que liga, ¿sí?, que sostiene aquellas virtudes que estuvimos viendo antes. Ahora, como les decía, no son acciones que hacemos porque no nos queda otra alternativa y lo hacemos de mala gana. Muy por el contrario, el amor que pone Cristo en el corazón de los hijos de Dios es un amor activo, un amor que piensa en el otro, que piensa bendecirlo. Es ese amor que es un vínculo perfecto. El apóstol Pablo, que era un hombre tremendamente preparado, escribiéndole justamente a la iglesia en Colosas, donde andaba allí la corriente filosófica de los gnósticos, del gnosticismo. Los gnósticos decían, el conocimiento es el vínculo perfecto. Pero Pablo, inspirado por Dios, le decía a aquellos creyentes y nos dice a nosotros, el amor que Dios pone en nuestro corazón, que derramó primero en nuestro corazón, es el vínculo perfecto, es lo que nos envuelve, es lo que nos rodea, como cantamos tantas veces. Así que, qué bueno sería que al ver lo que dice la palabra de Dios, revisemos nuestra propia vida y pensemos, ¿estamos en ese vínculo perfecto, rodeados por el amor de Dios, y otros ven en nuestras actitudes ese amor de Dios derramado en nuestros corazones? Vamos a ver el último versículo, y es el versículo número 15. Dijimos vínculo perfecto, corazones gobernados. ¿Por qué? Porque dice allí, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Hay un vínculo perfecto, que es el amor que Dios pone en el corazón. Pero hay
o está la posibilidad de que la paz de Dios gobierne nuestra vida. Todos conocemos muy bien cómo termina allí el capítulo 16 del Evangelio de Juan, que tantas veces ha sido de tanto consuelo para nuestra vida. Y sobre todas las cosas, ¿sí?, el Señor nos dice que nos va a dar paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos da esa paz que el mundo no nos puede dar. Ahora la palabra de Dios dice aquí, y la paz de Dios gobierne, tome autoridad. Allí hay algo como sea el árbitro, está la idea en el original. ¿Para qué? Para que esa paz que gobierna nuestros corazones nos permita vivir de manera tranquila, de manera sosegada, no sin problemas ni pruebas. Porque por eso dice la palabra del Señor, y el Señor Jesús lo anticipó, vamos a tener aflicción, va a venir la enfermedad, van a venir las carencias, las pérdidas. Pero aún en medio de todas esas situaciones que a veces nos sobrepasan y nos angustian, hoy podemos afirmar, y nuestro corazón puede salir fortalecido de participar de esta reunión, sabiendo que si la paz de Dios gobierna el corazón, todo se pone en orden. Tenemos paz en medio de la tormenta, tenemos la tranquilidad que solo puede dar la presencia del Señor en nuestra vida. ¿Cuántas veces anhelamos paz? Y muchas veces estando a disposición, nuestro corazón está turbado, está preocupado, está ansioso. Y hoy, una vez más, el Señor nos invita a ese vínculo perfecto que es el amor y a ese gobierno espiritual que solo puede venir de su presencia, de su soberanía, y a la cual nosotros podemos como súbditos, ¿sí?, sujetarnos, pero de manera voluntaria para que Él haga la obra en nuestra vida, llene nuestra vida de paz. El Dios de paz gobierna nuestras vidas. Pero no se pierdan un detalle. Dice allí el versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Está hablando aquí de la iglesia local. La iglesia local es el diseño de Dios para que podamos convivir en comunidad. Así como el Señor, ¿sí?, proveyó para nuestra salvación, Él diseña la iglesia como un lugar, como una comunidad de amor, de fe y de paz. No que está exenta de problemas. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno tuviese queja, hay que soportar, hay que perdonar. La perfección va a estar en el cielo, hermanos. Mientras estemos del cielo para aquí, siempre va a haber problemas. Pero la iglesia local es ese lugar donde Dios nos coloca para poder desarrollar nuestra fe. Estamos en este mes de noviembre, tan especial para nuestra querida iglesia en Calle Brasil. Hemos de cumplir 131 años. Dentro de algunos días lo estaremos celebrando. El sábado 14 a las 8 de la noche nos vamos a conectar y a comunicarnos y a saludarnos y ver qué es lo que tiene Dios en especial para este nuevo año tan singular que no sospechábamos. Y alguno puede pensar, ¿podemos seguir siendo iglesia local en esta situación? Claro que sí. Esperando, orando, clamando al Señor, pudiendo volver a reunirnos. Pero en el mientras tanto, porque no sabemos en este mundo lleno de incertidumbre, donde nos cambian, sí, las fichas todo el tiempo y los argumentos todo el tiempo y las promesas, sí, se vencen, ¿podemos disfrutar del amor entre hermanos? Claro que sí. Allí dice la palabra de Dios, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos la iglesia ganada por la sangre de Cristo. Qué bueno es tener interés los unos por los otros, conectarnos a las reuniones, interesarnos los unos por los otros. Claro que es difícil porque somos muchos. Alabado sea Dios, hermanos, que somos muchos, ¿sí? Pero eso no nos tiene que quitar el interesarnos, el preguntar, el orar, el estar en comunión, el conectarnos. El vínculo perfecto y un corazón gobernado por la paz de Dios puede hacer que la experiencia de tener hermanos en la fe, que con situaciones diferentes, de diferentes extracciones, culturas, maneras de crianza,
pero todos somos salvos por la sangre de Cristo, lavados por la sangre de Cristo. Podamos tener comunión los unos con los otros y disfrutar del amor y de la paz que pone el Señor Jesús en cada uno de nosotros. Y termina con una frase categórica, el versículo 15. Dice allí, y ser agradecidos. Qué frase categórica que nos trae la palabra del Señor. Aquí quiere decir tener un espíritu de agradecimiento. No solo de resignación, no solo ni aún de contentamiento, sino ser agradecidos. Por supuesto que el contentamiento justamente viene como resultado del agradecimiento. Por eso le decía, no es resignación, no es que no me queda otra. No. Ser agradecidos, así como el amor activo, es tener un espíritu constante de alabanza. Y esto traerá hasta bendiciones a nuestra propia vida. Porque aquel que es agradecido, que ve lo bueno que Dios permite, que ve lo bueno en los demás, y no con un espíritu de sospecha o siempre pensando mal del otro, hace que aún nuestro físico se renueve. Hace aún que nuestra mente tenga pensamientos que honren a Dios y ser agradecidos. Hace que nuestras ofrendas no sean pensadas como un gasto, como el pago del impuesto o de un servicio para que nos mantengan ciertas cosas. No, muy por el contrario. La ofrenda es un acto de gratitud, de agradecimiento a Dios. Es un acto si Él nos perdonó a nosotros, como decíamos, ¿cómo no hemos de dar de nuestros bienes para la obra de Dios? Pero es una palabra de gratitud a aquellos que conviven con nosotros, a aquellos que se relacionan con nosotros. Una palabra de gratitud que tantas veces el mundo no tiene. Y a veces nosotros vivimos murmurando y diciendo una cosa y otra y quejándonos de todo. Que Dios pueda permitir que el vínculo perfecto del amor y el gobierno de nuestro corazón, que solo la paz de Dios puede dar, nos haga tener un espíritu agradecido. No faltan razones, ¿sí? Como dice la canción, ¿se acuerdan? 10.000 razones. No faltan razones para agradecer a Dios. Lo que sobra muchas veces es egoísmo. Entonces tenemos que hacer morir el egoísmo, que nos hace tanto mal, que nos contamina la vida, y tener un corazón agradecido, solo con la fortaleza que el Espíritu Santo de Dios nos da. Me gustaría que oráramos juntos y oráramos una poesía que tenemos en nuestro himnario. Es el himno 476. Yo te invito que después, quizás que termine la reunión o en otra oportunidad que ahora tenemos la ventaja en todo esto de poder volver a ver la reunión o volver a ver el mensaje, con el himnario en la mano lo cantes. Tantas veces lo hemos cantado en reuniones de oración y ministerio, ¿sí? Lo hemos cantado en retiros espirituales y nos ha hecho tanto bien porque es una oración de alguien que abre su corazón y ve que hay cosas que hay que cambiar, ve que hay cosas que no están bien, que hay que hacer morir, que hay que revestirse de una vida nueva, de manifestaciones de una vida nueva. Dice allí el autor del himno 476, hoy escudriña, oh Dios, mi corazón. En lo secreto tu mirada pon. Todo lo malo quita en tu bondad. Concédeme completa libertad. Miren lo que dice la segunda estrofa. Mi corazón entero toma, oh Dios. Ora al Señor de esta manera. Mi vida llena de tu inmenso amor, ese vínculo perfecto. Todo egoísmo, orgullo y vanidad, quita y se cumpla en mí tu voluntad. La tercera estrofa dice, manda, oh Señor, avivamiento aquí. Por el Espíritu trabaja en mí, suple en tu amor mi gran necesidad. Tu bendición celeste ahora da. Y concluye esta oración que podemos hacer juntos como iglesia. Señor, te alabo que me aceptas ya. Limpia mi corazón de todo mal. Que el fuego tuyo me haga arder por ti. Sea tu nombre engrandecido en mí. Y podemos decir amén. Y quizás te preguntes como me pregunto yo, ¿puede el Señor mandar avivamiento aún en este tiempo tan difícil? Claro que sí. El Señor es especialista en esto.
Y si el Señor guardó nuestra iglesia 131 años y lo hemos de celebrar juntos, la gracia de Dios, ¿cómo no ha de seguir haciéndolo? Somos parte de esta iglesia local en Calle Brasil. Que podamos disfrutar de la comunión, de ese vínculo perfecto que es el amor, de ese corazón gobernado por la paz de Dios. Terminamos ahora juntos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tanto bien nos hace, porque hay principios prácticos, Señor, certeros para nuestra vida, que todos, sin ninguna excepción, tenemos que ver cómo está nuestra vida. Señor, como hemos leído este tan querido himno, quita de nosotros todo egoísmo, orgullo, vanidad. Señor, que sean reemplazados por ese amor abundante, que dejemos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Y Señor, que traigas un avivamiento aún en medio, Señor, de todo esto que estamos viviendo. Que nuestros corazones puedan ser fortalecidos por tu palabra, por una experiencia renovada de fe. Señor, para dejar al Espíritu Santo obrar con poder. Y Señor, que cada hermano y cada hermana que estamos participando de esta reunión podamos experimentar, Señor, como escogidos tuyos, como santos y amados, separados para ti, Señor. Estas virtudes que hemos visto, que podamos soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros si hubiese quejas, pero con el nivel de que como Cristo nos amó, a la altura de lo que Cristo hizo. Y Señor, te damos gracias, porque ese vínculo nos liga, Señor, en la iglesia local, porque eso gobierna nuestros corazones, esa paz que excede todo entendimiento. Yo te quiero pedir por aquellos que están pasando por momentos difíciles, por sinsabores, por situaciones que traen angustia, Señor, a la vida, que puedan experimentar, que podamos experimentar esa paz tuya que gobierne nuestros corazones, que sea, Señor, la autoridad soberana tuya en nuestra vida. Y Señor, te damos gracias porque en ti podemos descansar, porque en ti podemos tener fortaleza para seguir cada día. Señor, y queremos pedirte todo esto en el precioso nombre del Señor Jesús, sabiendo que tú lo vas a cumplir porque tú lo has prometido y tus promesas son sí y amén. Y Señor, te damos gracias porque tus pensamientos son pensamientos de bien, son pensamientos de paz y no de mal para tus hijos. Gracias, Señor, por esas verdades bíblicas que nos hace bien recordar. Que tú nos bendigas al hacer memoria, Señor, de la obra del Señor Jesús. Este día está separado para, Señor, participar de ese memorial que tú dejaste instituido. Que al participar del pan y tomar de la copa lo podamos hacer dignamente, Señor, y entonces honrarte como pueblo tuyo. Lo hacemos agradecidos en la persona incomparable de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y que tengan una buena semana.